Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a Magazine El Día. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de nada menos y nada más que Gabriel Cifuentes. Gabriel, Wilton. bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos a Magazine El Día. Gabriel, cuéntanos quién eres tú, cuál ha sido tu trayectoria. Pues yo soy un ciudadano preocupado por los temas públicos. He sido profesor universitario, he trabajado en el sector público mucho tiempo como secretario de Transparencia y hoy en día soy analista político. Qué bien, Gabriel. Precisamente, Gabriel, digamos que nosotros estamos viviendo acá un momento político nuevo en Colombia. Creo que han sido más de 20 años ya de que Colombia no tenía un cambio a nivel de gobierno como el que estamos viviendo hoy en día. ¿Cuál es tu punto de vista frente a este cambio? Pues yo le diría, Wilton, que en los 203 años de vida republicana es la primera vez que tenemos un gobierno de izquierda, un gobierno progresista, un gobierno alineado con los propósitos de una Colombia que ha tenido unas falencias en materia social generadas también por la imposición de unas élites políticas. Pero no solo tenemos por primera vez un gobierno de izquierda o de centroizquierda, sino que tenemos un Congreso alineado con el gobierno y con sus propuestas, lo cual pretende augurarnos a nosotros que durante los próximos 4 años se van a iniciar una serie de reformas estructurales para mejorarle la vida de todos y de todas las colombianas. Es cierto, digamos que lo que tú mencionas, esto ha sido de décadas, que viene prácticamente la misma política, como el mismo continuismo frente a las diferentes instituciones. Los colombianos de a pie, ¿qué podemos esperar de este nuevo gobierno con estos nuevos nombramientos que están haciendo a nivel de ministerios, a nivel de direcciones, entidades públicas? ¿Y qué espera el sector público también con estos cambios? Pues Wilton, lo primero es que hay una gran expectativa. Hay una Colombia que había sido históricamente olvidada por la clase política, que hoy tiene una representación no solo en el presidente Gustavo Petro, sino también en la vicepresidenta Francia Márquez, que durante la campaña en repetidas ocasiones se refirió a los nadies y a las nadies. Una Colombia que ha tenido no solo unas brechas sociales, sino también unas brechas urbano-rurales inmensas, unas desigualdades que empatan a los peores países del mundo, una violencia de más de 6 décadas que ha dejado heridas profundas y más de 9 millones de víctimas. Creo que es un presidente comprometido con la paz, con las transformaciones sociales, con el desarrollo del campo, con la dignificación de los trabajadores en Colombia. Ahora bien, las expectativas son muy altas, la agenda pública y la agenda política es muy ambiciosa. Creo que es un primer paso en la consolidación de una propuesta política progresista, pero también como colombianos tenemos que estar atentos y tener un manejo de las expectativas, porque muchas de las transformaciones que está invitando a hacer Gustavo Petro dependerán del Congreso, dependerán de los sectores económicos, de la viabilidad fiscal de las propuestas, así que creo que es un mensaje político de cambio muy importante, pero hay que manejar las expectativas para no generar frustración. Así es, Gabriel, pero digamos que lo que decía en su discurso de posesión Gustavo Petro, digamos que los compromisos que se están dando con el pueblo colombiano y con las diferentes instituciones, así como tú lo resaltas, son ambiciosos. ¿Qué podemos esperar a corto plazo? Porque yo creo que esto va a llevar tiempo, así como lo mencionas, en que se pueda llegar a empezar a ver resultados. Pero acabamos de ver una reforma tributaria ya al primer día de mandato. ¿Qué debemos esperar esto? ¿Esto va a ser de tiempo, esto va a ser de cuidado, esto va a ser de observación, esto va a ser de análisis? No es fortuito que la primera reforma que radica el gobierno del presidente Gustavo Petro el día siguiente de posicionarse es la reforma tributaria. Una reforma que pretende recaudar 25 billones de pesos, que es políticamente sensible, que va a requerir mayorías absolutas en el Congreso, pero de la cual depende la gran apuesta social del gobierno. Entonces la reforma tributaria, que puede ser dolorosa, que tiene que ser debatida, que puede generar mucho ruido, lo que busca es cimentar la base para poder financiar el tren de gasto social necesario para cumplir con las expectativas que tiene la gente frente a la lucha contra el hambre, frente a la dignificación del trabajo, frente a los subsidios a las personas de la tercera edad, para llevar obras públicas al campo colombiano. Otro punto muy importante es el discutido plan de la paz total,
es decir, terminar esas negociaciones a cuentagotas con los actores armados y por fin detener el derramamiento de sangre en nuestro país. Y finalmente, en la primera legislatura por lo menos, una reforma rural agraria que no se ha logrado en 203 años y que ni siquiera López Pumarejo en 1934 fue capaz de adelantar. De llevarla a cabo. Digamos que aquí se habla precisamente de la reforma tributaria actual. ¿Por qué hoy en día no se está haciendo tanto ruido con la que se estaba planteando a través de Carrasquilla en su momento, ¿sí? Que hoy prácticamente el pueblo está diciendo qué pasó? Porque ahora sí se está implementando y cuáles serían los puntos diferentes para que esta sí tenga una mayor aceptación de la anterior. Pues Wilton, esa es una muy buena pregunta. La oposición política de la derecha ha sido feroz en atacar la reforma del ministro Campo con un simplismo y es equipararla a la reforma Carrasquilla. Se parecen en algunos puntos, se parecen en el monto de los recursos que quieren recaudar, pero esta reforma tributaria cumple con un estándar de progresividad, es decir, comenzar a gravar a quienes reciben más dinero frente a los que tienen menos. No grava la canasta familiar, no grava los servicios funerarios, no grava los servicios de acceso al internet. No se implementa en un momento donde el desempleo estaba subiendo, donde la pobreza estaba en un 40% y donde la gente se estaba muriendo en medio de una pandemia. Creo que hay diferencias abismales entre una y otra reforma y no podemos caer en el simplismo de compararlas simplemente porque pretenden recaudar el mismo monto. De acuerdo. Otro punto importante que se está hablando es el tema ahorita de retomar políticas anteriores, como por ejemplo el tema de las horas extras, el tema de las formas de contratación que hoy se están, digamos, plasmando en mesa de trabajo, que va a ayudar, o bien esta sería la pregunta, ¿esto va a beneficiar a los trabajadores o cómo impacta en la parte trabajadora, pero también en la parte social del país? Pues por supuesto, una de las grandes deudas de la Constitución del 91 es reglamentar el artículo 53 del Estatuto del Trabajo. Eso no lo ha hecho ningún gobierno en los 30 años de la Constitución. Creo que aquí hay un eje central de la reforma y es la dignificación del trabajador y las condiciones laborales. Así que con los buenos oficios de la ministra del Trabajo y el interés político que tiene el presidente Gustavo Petro, ojalá que ese sueño de muchos trabajadores de tener por primera vez un estatuto del trabajador y cumplir con el mandato del artículo 53 de la Constitución se pueda llevar a cabo. Qué bien. Digamos que ahorita una gran postura del presidente es abrir la puerta y escuchar, lo mencionaba en su discurso de posesión. La gran diferencia con Duque era que él le cerró la puerta a todas las agremiaciones, sindicatos, se aisló como de esa parte social. Hoy en día, ¿qué podemos esperar de Gustavo Petro con este nuevo gobierno, con todo lo que es la parte del sindicalismo, de las agremiaciones sociales? Pues un primer puntazo es el nombramiento de la ministra del Trabajo, que viene de las entrañas del sindicalismo, que lo entiende muy bien. Otro punto importante es en el decálogo de Gustavo Petro, el diálogo va a ser el mínimo común denominador para la toma de cualquier decisión. Incluso desde antes de posesionarse estaba invitando un gran diálogo nacional y creo que es importante que en la mesa se sienten todos los actores, estén o no de acuerdo con el gobierno, para que las reformas, así se voten a favor o en contra, estén socializadas, estén compartidas con todos los actores y todos puedan aportar y puedan opinar. Creo que esa actitud de diálogo es lo más indicativo, lo más importante de la propuesta de Gustavo Petro en materia de concertación de las principales propuestas de su gobierno. De acuerdo, tú mencionabas también un tema de lo que es que este va a ser el gobierno de la paz, de la vida. Muchos de los grandes líderes sociales pues, fueron, digamos, abatidos en su momento. Ahorita lo que se está buscando con el gobierno es que Gustavo Petro tenga un acercamiento con las fuerzas militares, con todas las fuerzas de seguridad en Colombia, de tal manera que puedan como generar esa confianza en las diferentes regiones del país. Pero notábamos que hay siempre como esa barrera todavía entre las fuerzas militares y este nuevo gobierno. ¿Cuál es tu opinión? Las fuerzas militares no son deliberantes. Tenemos una tradición democrática en Colombia que ha demostrado que no hay golpes de Estado o digamos, insubordinación castrense, lo cual es un buen síntoma.
Por supuesto que hay unas fricciones, que hay unas tensiones, será una gran responsabilidad del ministro de la Defensa no solo avanzar en una agenda de seguridad nacional, sino también en una agenda para que los policías, los soldados de Colombia reciban unos beneficios necesarios, porque detrás de cada uniforme hay un colombiano que tiene una familia, que tiene un papá, que sufre de la violencia. Muchas veces y en muchos pueblos de Colombia el militar es vecino del que es guerrillero, que es vecino del paramilitar. Aquí la violencia la han sufrido los más pobres, y en el momento en el cual nosotros entendamos que es el pueblo colombiano el que está padeciendo la violencia, es que vamos a poder llegar a unas soluciones, a un diálogo y a unos acuerdos. Ahora, Wilton, tú mencionabas el tema de los líderes sociales y esa es una verdadera tragedia. Durante el gobierno de Iván Duque, cada 36 horas se asesinaba un líder social. El 2021 cerró con 96 masacres, eso es una masacre cada 4 días. Llegamos a niveles de desplazamiento que no se veían hacía una década. Tenemos que parar el derramamiento de sangre. Y eso se logra a través del diálogo, pero no solo a través del diálogo para lograr un desarme. La paz total implica una fuerte política social, porque la violencia es producto de la falta de Estado, de la falta de educación, la falta de vías, la falta de salud, la falta de oportunidades. El mismo narcotráfico, que es uno de los peores males que tenemos nosotros en Colombia, es consecuencia directa de la falta de oportunidades. Wilton, yo no conozco un campesino cocalero que ande en Ferrari o en yate. Lo que yo sí conozco son campesinos que no tienen vías de acceso, que no tienen educación, que no tienen un salario digno, que no tienen oportunidades de vida y que se tienen que dedicar, porque no hay Estado, a la opresión de estas guerrillas, de los grupos narcoparamilitares. Entonces la paz no solo implica la dejación de las armas. La paz es hacer la paz entre el Estado, que ha olvidado a las comunidades, y las comunidades que necesitan que el Estado les responda por sus derechos básicos fundamentales. Así es, Gabriel. Otra inquietud que hemos nosotros analizado es qué pueden esperar las instituciones o entidades públicas con el gobierno de Gustavo Petro. Es decir, se habla mucho con el gobierno de Duque de cerrar entidades públicas, ¿sí? De cierto modo era como el temor también de los empleados públicos de que esto sucediera. Y hoy es Gustavo Petro, digamos que en su postura decía que ciertas entidades, digamos, no estaban dando el resultado esperado y que sí necesitaba o reformarlas o transformarlas. ¿Cuál es tu punto de vista frente a este proceso? Yo interpreto lo que dice el presidente Gustavo Petro en la medida en que hay que lograr una eficiencia del gasto. Iván Duque tenía 17 altas consejerías, que eran un paragabinete. Lo que está diciendo Gustavo Petro es que hay que cerrar ciertas consejerías, pero en ningún momento se ha planteado el cierre de entidades o de ministerios. Incluso la ministra de Agricultura, Cecilia López, pensó en volver a revivir el IDEMA. Es decir, aquí no creo que vaya a haber una cacería institucional, pero yo sí creo, y es una deuda que el Estado tiene con la función pública, con la ciudadanía, hay que ver dónde hay deficiencias administrativas para corregirlas. Eso no quiere decir que vaya a haber una masacre laboral, eso quiere decir que vamos a tener que tener una redistribución de los recursos en función de los objetivos que se plantea el gobierno. Ok, Gabriel. Gabriel, yo digo que toda esta transición y digamos que toda la expectativa que tiene tanto el ciudadano de a pie como las grandes instituciones, quisiera que tú le enviaras por favor un mensaje a todos estos asociados de nuestro sindicato, como es Intrapostal, como es Ultrader, como es la CGT, desde tu punto de vista a lo que nosotros podemos esperar con esta nueva transición que tenemos a través del gobierno de Gustavo Petro. Vean, los trabajadores son como el corazón que late dentro de un cuerpo. Sin los trabajadores, el cuerpo no vive. Y el corazón tiene que estar con oxígeno, tiene que tener fuerza, tiene que tener presencia, y los trabajadores son la piedra angular de esa Colombia que espera seguir prosperando. Y para que los trabajadores puedan seguir siendo esa piedra angular, sus derechos tienen que ser respetados, sus condiciones tienen que estar dignificadas y tienen que ser escuchados. A mí me parece que el sindicalismo en Colombia, que los trabajadores han logrado inmensas luchas, representan a millones de familias, y el gobierno nacional, ojalá que cumpliendo con las banderas y con las promesas, los tenga como protagonistas dentro de todas las decisiones que se toman. Okay.
Gabriel, muchísimas gracias por estar Wilton, a en ustedes por la Magazine al Día. invitación. A todos ustedes les agradecemos su sintonía. Esperamos que nos sigan siguiendo a través de todas nuestras redes sociales y les deseamos el mejor de los días. Hasta pronto.